Entonces, vamos a analizar pilas. En la actualidad, todos usamos a diario pilas en distintos aparatos electrónicos. Tenemos distintos tipos de pilas de distinta conformación, de distinta estructura química. Pero básicamente, una pila se basa en que existen dos zonas de la pila, una llamada ánodo y una llamada cátodo. ¿Quién comenzó a desarrollar las pilas hasta las que conocemos ahora, pero básicamente con la estructura que tienen en la pantalla? En 1836, Daniels, que era un científico inglés, comienza a trabajar con los fenómenos de oxidación y de reducción y ve que a través de estructuras químicas o de armados de aparatos que tenían que ver químicas en Londres, puede generar energía eléctrica. ¿Qué había observado Daniels? Que algunos metales sumergidos en solución de una sal, ejemplo, zinc sumergido en una solución de sulfato de zinc, o cobre sumergido en una solución de sulfato de cobre, o plomo sumergido en una solución de sulfatos o fosfatos o nitratos de ese metal, es decir, un metal sumergido en una solución acuosa de una sal de ese metal, ¿sí? Había dos tipos, dos clasificaciones observadas. Había que algunos metales se empezaban a destruir, ¿sí? Y empezaban a pasar a la solución, disueltos, y otros metales se empezaban a acumular. Ejemplo, si coloco una barra de zinc dentro de una solución de una sal de zinc, el zinc se disuelve. Si coloco cobre, un pedazo de cobre en una solución de sulfato de cobre o de otra sal de cobre, sobre esa lámina se empieza a depositar cobre. Ese fenómeno que ya se conocía, que era de oxidación cuando el metal se disuelve y de reducción cuando el metal se acumula, dijo, a ver, ¿cómo lo podemos unir para generar algún tipo de fenómeno o en este caso generar energía eléctrica? ¿Y qué hace? ¿Qué se le ocurre a Daniels? Un invento bastante ingenioso. Une, ¿sí?, las dos celdas, ¿sí?, los dos vasos de precipitado, mediante lo que se llama puente salino, ¿qué es el puente salino? Un tubo de vidrio doblado que adentro tiene una solución de cloruro de potasio, o de nitrato de sodio, o de cualquier sal. Esa solución acuosa da vuelta el tubo, lo llena con la solución acuosa de sal y le pone dos tapones de algodón en la punta para que no salga la sal. Cuando hace eso, arma ese puente salino y une los dos electrodos mediante cables conductores y un voltámetro, un tester, le diríamos ahora para medir diferencia potencial, observa, y en realidad él colocó una lamparita, que la lámpara se enciende, es decir, que se genera una diferencia de potencial, un voltaje, podríamos decir. Ese puente salino lo que actúa es cierra el circuito, por eso se lo llama puente salino y por la forma que tiene. Obviamente, si uno saca el puente salino, no se produce reacción química. Entonces, cuando él conecta mediante el puente salino, el tester y los cables, es decir, cuando cierra el circuito, observa que la reacción que en principio se detenía en un momento no se detiene, ¿sí? Todo el zinc se oxida, el zinc 0 pasa a zinc 2+, en solución acuosa, el zinc sólido pasa a zinc 2+, y libera, obviamente, ahora podemos interpretar dos electrones, ¿sí? El zinc 0 pasa a zinc 2+ y libera dos electrones. Esos electrones son transportados, y ahora lo interpretamos por el puente salino, ¿sí? ¿Y qué ocurre? El cobre, la solución de sulfato de cobre que tiene iones cobre, los iones cobre del sulfato, toman los dos electrones, ¿sí?, brindados por el zinc en su oxidación y se reduce, es decir, los electrones que pierde el zinc al transformarse de zinc 0 a zinc 2+, son tomados por el ion cúprico cobre 2+, gana 2 electrones y pasa a cobre 0. Es decir, los electrones que son emitidos
en la oxidación son tomados en la reducción. Siempre el electrodo que se oxida se llama ánodo. En el ánodo siempre se produce la oxidación. Y por convención lo vamos a escribir a la izquierda. Vamos a seguir este método, ¿sí? El ánodo lo vamos a escribir a la izquierda. Y a la derecha vamos a escribir el electrodo o la celda donde se produce la reducción. Siempre donde se produce la reducción es el cátodo. Reitero, en el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo se produce la reducción y estamos hablando de pilas. Pilas electroquímicas o pilas de Daniel. Entonces, esta reacción es una reacción espontánea. ¿Por qué decimos que es espontánea? Porque se da naturalmente. Nosotros no le metemos ningún tipo de artefacto, solamente medimos los electrones que circulan a través de la pila. Entonces, cuando colocamos el tester y el tester me marca un voltaje determinado, quiere decir que la reacción es espontánea, ¿sí? Si nosotros armáramos una pila distinta y no se produce una diferencia de potencial, la reacción obviamente no es espontánea. Para que una pila funcione, la reacción debe ser espontánea. ¿Sí? Reitero, para que una pila funcione y me genere una diferencia de potencial, sí, debe ser una reacción espontánea. El tester me tiene que marcar. Y vamos a ver cómo teóricamente nosotros podemos calcular lo que nos marca este tester. Primero se hizo la experiencia y después se vio cómo calcular. Bien. Entonces, como dijimos, si nosotros de la pila podemos medir la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo por medio de este tester, ¿sí? Fíjense que esta es la experiencia de laboratorio, y esa se llama diferencia de potencial de la pila, pero no cualquier diferencia de potencial, se llama diferencia de potencial estándar. Nosotros vamos a trabajar en este curso, en el curso de Química General, con diferencias de potenciales estándar, en condiciones estándar. Cuando una condición es estándar, cuando manejamos una temperatura de 278 Kelvin, de 25 grados Celsius, lo de siempre, a una presión de una atmósfera y una concentración de la solución en la que está inserta el metal, 1 molar. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre en condiciones estándar. La tabla de potenciales está en condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? 298 Kelvin, una atmósfera y una concentración 1 molar. ¿Cómo indicamos que la concentración es estándar? Colocando un cerito como supraíndice de la E. Entonces se llama diferencia de potencial o directamente potencial. ¿Sí? A veces se omite colocar el delta, el triangulito, la letra griega, y se trabaja directamente. Ahora, hay pilas que no trabajan en condiciones estándar. De hecho, las pilas que nosotros tenemos, cualquier tipo de pila, la del celular, ¿sí? La de cualquier artefacto eléctrico, ¿sí? No trabajan en condiciones estándar porque no trabajan con concentraciones 1 molar, generalmente no trabajan a esa presión porque están cerradas herméticamente y tampoco trabajan a esa temperatura. ¿Cómo se puede calcular la diferencia de potencial cuando no es estándar? Mediante ecuaciones. Hay una ecuación que se llama ecuación de Nernst, que no vamos a ver. Los chicos que hacen ingeniería química sí ven cómo calcular la diferencia potencial en condiciones no estándar. Se aplica una ecuación que es una ecuación de corrección, donde se puede modificar la temperatura, la presión o la concentración, y se calcula la diferencia de potencial para otras pilas que no estén en condiciones estándar. Nosotros vamos a trabajar siempre con diferencia de potencial estándar. Bien, ¿cómo se simplifica el esquema de una pila, el diagrama de una pila? ¿Sí? Para no tener que hacer todo ese dibujo. Primero, se va a representar como está abajo. Recuerden que nosotros siempre a la derecha vamos a escribir el cátodo, a la izquierda vamos a escribir el ánodo. A la derecha el cátodo, a la izquierda el ánodo. En el ánodo se va a producir la oxidación, siempre en el ánodo la oxidación. Para esta pila que acabamos de ver, el zinc 0 se oxida y pasa a zinc 2+. ¿Cómo se simplifica eso? Se coloca zinc 0
sólido o sin 0 directamente, barra sin 2 más. ¿Sí? Esto quiere decir que el sin 0 con esta barra pasa sin 2 más. Esta barra inclinada lo que representa es la superficie de separación de la barra de zinc con la solución acuosa. Esto quiere decir, tengo una barra de zinc sumergida en una solución de sal de zinc. Y esta barra inclinada representa la interfase, ¿sí? La cara de separación entre las dos. En este caso decimos que la solución es 1 molar, pero si ya hablamos de condiciones estándar, vamos a ver que este 1 molar no hace falta indicarlo, porque siempre las condiciones estándar son 1 molar. También decimos el cobre 1 molar, que tampoco vamos a ver que hace falta indicarlo, ahora lo coloco para reiterar que estamos hablando de condiciones estándar. El cobre 2 más, que es 1 molar, pasa a cobre 0. Siempre la reducción la escribimos a la derecha y es el cátodo. ¿Y qué representa esta doble línea? Esta doble línea del medio, estas dos barritas inclinadas, representan el puente salino. Entonces, ¿cómo hago el esquema de una pila? ¿Sí? Primero, puente salino en el medio, doble flecha. A la derecha voy a escribir lo que ocurre en el cátodo, en este caso en la pila de daño es el cobre 2 más que pasa a cobre 0, cobre 2 más, cobre 0. Este 1 molar después no lo vamos a colocar porque ya estamos hablando de condiciones estándar. Y en el ánodo, que lo vamos a escribir siempre a la izquierda, se va a producir la oxidación. El sin 0 pasa sin 2 más. Este 1 molar después no lo vamos a colocar porque estamos hablando de condiciones estándar. ¿Cuál es la reacción que ocurre en la totalidad de la pila? En la totalidad, vuelvo para arriba, que el sin 0, si pasa sin 2 más, ¿sí? Se oxida, y el cobre 2 más pasa a cobre 0. Lo de arriba es la ecuación, ¿sí? Que nos representa la pila que esquematizamos abajo. Vuelvo a otra pila. ¿Cómo se empezaron a medir los potenciales? Los potenciales que nosotros tenemos en la tabla de potenciales. Primero hubo que tomar un potencial de referencia, ¿sí? Podríamos decir el 0. ¿Qué es el 0? Que se toma como 0 en la tabla de potenciales. La reacción que ocurre con el hidrógeno. Entonces, lo que tenemos aquí a la derecha es lo que nosotros llamamos electrodo normal de hidrógeno o electrodo estándar de hidrógeno. ¿Qué es el electrodo estándar de hidrógeno? Es una solución 1 molar de protones, en este caso ácido clorhídrico. Puede ser una solución molar de protones, ¿sí? De cualquier ácido. Concentración 1 molar. En ese vaso de precipitado se coloca un electrodo, que es un tubo, que tiene un alambre de platino. Se coloca platino porque el platino tiene la posibilidad de que el hidrógeno se ocluye dentro de la estructura cristalina del platino, es decir, las moléculas se meten dentro del cristal de platino y se insufla una corriente de gas hidrógeno a una presión 1 molar. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el hidrógeno? Podría ocurrir dos cosas. Podría ocurrir que el hidrógeno molecular se oxide, pasa a protones, o que el protón gane electrones y se transforme en hidrógeno molecular. Según sea el electrodo que acompaña el electrodo de hidrógeno, se puede producir una u otra reacción, porque el hidrógeno es el que se le asigna potencial cero o potencial de referencia. En el caso del zinc, una solución, una barra de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc, lo que va a ocurrir es que el zinc con respecto al hidrógeno tiende a oxidarse. El zinc 0 pasa a zinc 2 más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El zinc 0 pasa a zinc 2 más, pierde 2 electrones. Esos 2 electrones que pierde el zinc son tomados por el hidrógeno, ¿sí? Los protones de la solución del ácido del hidrógeno son tomados por esos protones y se transforman en hidrógeno molecular. Es decir, lo que va a ocurrir es que no va a entrar hidrógeno en realidad, sino va a ir saliendo hidrógeno, porque lo que estoy haciendo es generar hidrógenos. Si oxida el zinc, ¿sí? Se reduce el hidrógeno.
El hidrógeno se le asigna el potencial cero. El hidrógeno se le asigna el potencial cero. Y esto representaría la reacción de reducción que escribimos a la derecha con respecto al puente salino. El hidrógeno con una concentración 1 molar, del ácido una concentración 1 molar, esta barra representaría la interfase, se transforma en hidrógeno molecular, a una presión de 1 atmósfera y se coloca barra con un electrodo de platino. En realidad esto lo vamos a simplificar colocando protón barra hidrógeno molecular, ¿sí? Siempre el electrodo normal de hidrógeno se le asigna un valor cero. Entonces, ¿qué ocurre? El sin cero pasa a sin más 2. Entonces el sin se oxida y el hidrógeno se reduce. Y si medimos, ¿sí?, el potencial, vamos a tener un valor, ¿sí?, de la reacción, en este caso, del zinc con respecto al hidrógeno. Vamos a ver que el zinc con respecto al hidrógeno se oxida. Entonces, se mide un determinado potencial. Luego vamos a ver que en la tabla de potenciales están todos los potenciales escritos como reacciones de reducción. Por eso se llama tabla de potenciales de reducción. Entonces, dijimos que el electrodo de estándar de hidrógeno, ¿sí?, es un electrodo, como les describí anteriormente, electrodo estándar de hidrógeno, en el cual puede ocurrir esta reacción de reducción, ¿sí?, o también podría ocurrir la reacción de oxidación. Siempre, sea de reducción o de oxidación, la reacción se toma como valor 1. Como dijimos antes, si nosotros medimos el potencial en esta pila, el potencial de esta reacción, que es una reacción de oxidación, nos va a dar 0,76 volt. 0,76 volt sería el potencial de, en este caso, el potencial que vamos a medir en esa pila. Ahora, recuerden que este potencial nosotros no lo vamos a encontrar así en la tabla, porque en la tabla lo vamos a tener escrito siempre como potenciales de reducción. Por lo tanto, en la tabla lo que vamos a encontrar en el caso de el zinc va a ser que zinc 2 más pasa a zinc 0 y nos va a dar la última reacción menos 0,76 volt. Bien. Vamos a el caso del cobre. ¿Qué ocurriría si nosotros colocamos una celda de cobre sumergido en una solución de sulfato de cobre respecto al potencial de hidrógeno? Lo que ocurre es que dijimos que lo que se reduce es el cobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque su potencial de reducción es mayor. Entonces, ¿qué se va a observar? ¿Sí? En este caso, fíjense que está escrito a la izquierda, ¿sí?, el potencial, el electrodo estándar de hidrógeno, y a la derecha el cobre. El cobre 2 más pasa a cobre 0 y en este caso es el que se reduce y el hidrógeno molecular se va a formar en protones, ¿sí? Entonces el hidrógeno se oxida. El hidrógeno se oxida, en este caso el electrodo de hidrógeno sería el ánodo y el cobre se reduce. La suma de los dos hemireacciones nos daría la reacción total. Bien, esto nos va a dar la tabla de potenciales. Esto es ahora vamos a tomar la tabla más completa. Recuerden que el hidrógeno siempre se toma como valor de referencia y la tabla de potenciales nos va a indicar los elementos que tienden a reducirse y los elementos que tienden a oxidarse respecto del hidrógeno. Entonces tendríamos todos los elementos que tienen un potencial de reducción mayor que el hidrógeno, ¿sí?, tienden a reducirse. Todos los elementos que tienen un potencial de reducción negativo, o en la tabla están debajo del hidrógeno, tienden a oxidarse. Ahora, cuando armamos pilas, nosotros vamos a combinar, ¿sí?, combinar dos celdas de tal manera que se produzca la reacción química. Obviamente, a veces cuando combinamos celdas, por más que armemos una pila, ¿sí?, la pila no va a generar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial no se da entre esas pilas. Ahora,
Si armamos pilas en algunas pilas, la reacción va a ser espontánea. Lo que tenemos que analizar es cuál es el ejercicio que nos piden, qué ejercicio nos piden y cómo armar la pila para que la reacción sea espontánea. Ahora, el valor del potencial para cada hemireacción aparece en la tabla. ¿Sí? Cuando el E es más positivo, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Y como les dije antes, cuando más negativo sea, cuando el signo del E es negativo, la reacción tiende a, en el primer caso, oxidarse y después tiende a reducirse. Entonces, la variación de los coeficientes estequiométricos en una hemireacción no altera el potencial. Bien, vamos a preguntas y a los ejercicios.